Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a una edición nueva y veraniega de Triálogos. Esta tarde estamos tres de los componentes habituales. Vamos a saludarles ya. Juan Elías, hola, ¿cómo estamos? Hola Miguel, ¿qué tal? Gonzalo Carrascal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal todos? Buenos días. Muy bien. Y yo mismo, Miguel Pérez de Lema, en esta ocasión, por turno rotatorio, encargado de traducir el programa. Vamos a hablar hoy sobre España e Iberoamérica, centrándonos en Iberoamérica porque España lo conocemos un poquito más. ¿Cómo es la relación actual entre España y Iberoamérica? Si el europeísmo nos impide desarrollar una comunidad iberoamericana, si primero habría que avanzar en alguna clase de integración España y Portugal para crear una comunidad iberoamericana fuerte, si es posible algún tipo de Commonwealth iberoamericana y si eso tendría algún beneficio, qué puede ocurrir con la migración entre Iberoamérica y España y en su caso entre España y Iberoamérica, porque tampoco estamos muy seguros de que ese no sea la tierra de producción. Y finalmente, ¿qué es lo que particularmente a mí me interesa más? Si no puede ser Iberoamérica un lugar en el que precisamente por tener todavía un desarrollo económico inferior o más lento, no puede ser eso mismo una gran ventaja en los años que vienen para todo tipo de propuestas, negocios, infraestructuras, intercambio comercial y de personas. Y finalmente, para introducir, quería recordar algo que escuché hace muchos años, cuando le dieron el premio Nobel a Cela, en una entrevista además creo que con un periodista sudamericano, pues hablaba justamente de esta relación que él entendía que era fallida y que quien tenía más responsabilidad en que no hubiera funcionado en ese momento era España. Y él proponía ya en esa época, que yo creo que ni siquiera existía el Erasmus en Europa, proponía un equivalente al Erasmus entre estudiantes universitarios de todo el área iberoamericana, de tal manera que todos ellos estuvieran invitados, por no decir obligados, a pasar un año de intercambio entre España y América. Y a mí me parece que sería un buen principio para intentar recuperar, no la influencia, porque ya tenemos allí países que son más grandes, más poblados y con más futuro que nosotros mismos, como Brasil o México, quizá Colombia, pero sí para tener un segundo apoyo, no solo Europa, y aparte pues porque culturalmente creo que la relación es evidente. Vamos a comentarlo un poco entre todos. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, creo que aquí habría que distinguir un poco entre pensar con el corazón y con la cabeza. Pensando con el corazón, pues sí, ojalá este gran proyecto que es la iberofonía, donde
los países de habla español y portuguesa crean un mercado común, una alianza político, económica y militar, fuera posible. Pensando con la cabeza, pues igual no es, dices tú que se la culpaba a España. Desde luego España no tiene en estos momentos una élite o unas élites capacitadas para formar un proyecto de soberanía y de confederación con otros países más allá de... Bueno, no tenemos las élites, unas élites preparadas para llegar, para tamaño proyecto. Gonzalo. Sin duda, Juan tiene razón. El hecho de poder contar con una oportunidad tal como la de compartir un mismo idioma con 600 millones de personas en el mundo es uno de los mayores capitales que podemos tener en España. Sin embargo, como bien dices, falta la decisión y la capacidad real para poder hacer de ello la base sobre la cual poder construir pues una concepción estatal de carácter, a fin de cuentas confederado, que pudiese realmente modificar el statu quo, que no vemos que sería de carácter global. A fin de cuentas, esa jugada, que supondría sin duda, como ya Miguel antes adelantó, la posibilidad de una unión hispano-lusa y por tanto una concepción ibérica previa a una concepción confederal hispanoamericana, o perdón, mejor dicho, iberoamericana, supondría la opción de crear como quien dice, un puente europeo transatlántico que modificase la relación de fuerzas globales en el que la potencia actual de Estados Unidos establece su preeminencia sobre el conjunto de todo el continente. Y eso supondría asumir esa jugada, estar dispuesto a dar un jaque evidente a un statu quo económico y de relación de potencias globales a las cuales España a día de hoy dudo que tenga la capacidad, como bien señalaba Juan, de poder abordar con garantías. Muy bien, pues una vez que hemos abierto el melón, vamos a dar paso a una persona que tenemos precisamente al otro lado del Atlántico, un español que ha hecho el camino inverso de la migración y que reside actualmente en Bogotá, en Colombia. Hola, José Carlos Cámara. Hola, buenos días desde aquí, buenas tardes España, Miguel, Gonzalo, Juan, gracias por invitarme. Bueno, has estado escuchando como has estado comentando. ¿Cómo lo ves desde allí? ¿Crees que desde allí hay alguna sensibilidad favorable o sigue pesando el mundo de la leyenda negra y el indigenismo, todas estas cosas? Sí, hombre, podría contar muchas cosas en cuanto a lo que he estado escuchando de lo que decíais, para no alejarme respecto a vuestras ideas. Hablabas de Camilo José Cela y esa propuesta universitaria y me he acordado, tengo una idea muy vaga, porque yo me pilló de pequeño y no le presté ni atención, pero bueno, miraba en un minuto en internet, Ruta Quetzal, Miguel de la Cuadra Salcedo tenía un proyecto para eso, para acercar a los ya no universitarios, sino a los niños, pues para hacer, no me acuerdo lo que hacía, pero la propuesta era eso, esa permeabilidad entre países que no fuéramos desconocidos. En cuanto a las posibilidades, digamos, políticas y demás, hombre, en efecto, dice Juan, pues igual no tenemos élite preparada. Si tenemos una élite que está pensando en su comarca, difícilmente puede ya irse al plano más extenso. Esa es mi idea. Y por otra parte, hombre, sí me preguntaría para qué. Es decir, en el caso europeo vemos que hay todavía chirridos entre unos países y otros, que si nosotros producimos alta tecnología y vosotros producís camareros, pues entonces ¿a dónde vamos juntos? Entonces la idea es buenísima, por supuesto, tenemos una grandísima oportunidad, pero claro, hay que plantearlo desde una base y bueno, pues qué es lo que queremos construir. Eso es lo primero. Desde un punto de vista más terrenal.
como español haciendo las Américas, ¿tú qué sensibilidad ves allí? ¿Hostilidad, cariño, admiración al hombre blanco? Bueno, pues la cantidad de países que hay aquí son muchos y las sensibilidades son diferentes. Puedes encontrarte a lo mejor en Perú, que hay un poquito más de, digamos, reserva. En México hay una admiración extraordinaria. Bueno, pues medio en broma, medio en serio siempre te van a sacar el tema. Medio en broma, medio en serio le preguntas por sus apellidos y como ninguno se apellida Yupanqui, se apellidan todos López, pues bueno, lo dejamos en tablas. Pero bueno, en principio sí hay una admiración por lo español. Les sorprende y dices, bueno, si mi primo se ha ido para allá, para España, porque estaba buscando prosperar, ¿qué haces tú aquí, no? Eso les cuesta entenderlo. Y bueno, pues sería como para nosotros los alemanes, ¿no? Que lo hacen todo bien. Pues los alemanes lo hacen todo bien, pues los españoles somos los que lo hacen todo bien. Esa es la percepción. Bueno, a lo mejor Juan, que también estuvo viviendo por allí, puede comentar esto. Yo creo que la hispanofobia en Iberoamérica es más bien un asunto de académico y muy de élites de poder que necesitan justificar sus 200 años de ineficacia y culpan a la llamada época colonial, que nunca fue tal porque nunca fueron colonias. Pero aún así, yo no creo que ese sea un problema a la hora de buscar una alianza. De hecho, Estados Unidos e Inglaterra, a pesar de que tienen una historia bastante paralela, son unos aliados de primer orden, y supongo que el americano medio sigue celebrando su independencia frente al rey Jorge III, pero eso no es un hándicap, y de hecho, incluso de existir, que existe cierta hispanofobia en Iberoamérica, no creo que eso, eso creo que también es más bien culpa de las élites españolas que han dejado que han descuidado la imagen pública de España en Iberoamérica, bueno, y en el mundo en general, no creo que sea una fatalidad, no es el principal problema que tendríamos para llevar a cabo la alianza de la iberofonía, creo. Sin duda, yo creo que Juan en ese sentido da plenamente en el objetivo. Al final yo creo que es hispanofobia que en cierto modo rezuman, a poco que nos pongamos un poquito a ver las letras de los himnos nacionales de los países iberoamericanos, esa hispanofobia que rezuman y cierto grado de aversión al tirano español no dejan de ser composiciones establecidas al calor precisamente de los intereses de las élites criollas que finalmente se quedaron y usurparon el poder una vez que la corona española dejó de tener ya capacidad de gobierno en esa tierra, con lo cual realmente es una pieza que, aunque esté asociada únicamente a unas castas muy beneficiadas en términos de cuota de poder, han podido tener durante todos estos últimos 2 siglos la posibilidad de conformar un cierto imaginario, y eso es a lo mejor tal vez el elemento más problemático a la hora de, por un lado, combatir la nueva línea de indigenismo que se está desarrollando en muchas partes de Iberoamérica, igual que, por contrapartida nuestra, un cierto grado de racismo subyacente en términos de consideración que tenemos hacia las personas, especialmente las de ascendente más racial iberoamericano. Y creo que es un mal que debiese ser atajado desde los dos lados del Atlántico. ¿Nos parece que hay ese problema de la supuesta invasión, ocupación, dominio, dominación, y hace que además las pocas iniciativas que haya habido las haya llevado España, se vaya a ver siempre como un intento de neocolonialismo si se parte de una posición de España como organizador o como cabeza? Yo la impresión que tengo es que cualquier clase de refundación o de asociación
tendría que ser en verdadera igualdad y a ser posible incluso con iniciativa desde el otro lado y incluso con Puerto Rico, ¿no? En Puerto Rico hay un movimiento secesionista que quiere volver a ser a tener relación con España. Entonces no podría ser esa la posibilidad que sean ellos los que tiren la primera piedra. Hombre, sin duda el problema que tenemos asociado a una pretensión de neocolonialismo es siempre problemática si consideramos que pretendemos hacer una relación no equilibrada. A la postre yo creo que España, si tiene un elemento a su favor, es precisamente el de intentar ser el que insufle, en tanto que país con ascendencia histórica con el área del que estamos hablando, intentar que sea una forma de insuflar el espíritu europeísta en un área que a lo mejor no ha tenido la posibilidad de poder desarrollarse institucionalmente con toda la fortaleza y con toda la capacidad que debiera para haber garantizado la continuidad o el sostenimiento de regímenes democráticos consistentes y de durabilidad en el tiempo. En cierto modo, la debilidad institucional que ha asolado muchos países de Iberoamérica y que les ha hecho precisamente ser presa en muchos casos de los servicios de inteligencia y de la determinación imperialista de otros países de la esfera, precisamente viene de la debilidad institucional que España yo creo que podría ayudar a insuflar y tratar de proporcionar a esos regímenes una arquitectura y una dinámica mucho más alineada con la concepción de los regímenes democráticos europeos al uso. Julián Marías decía que el único papel que le queda a España en Iberoamérica es ser la plaza mayor, el lugar de encuentro, el lugar donde los distintos países plantean y se reúnen. Obviamente España no puede ni debe ya plantear ningún tipo de dominio económico, militar o político. Eso ya tiene que dejárselo efectivamente a la propia iniciativa de los países iberoamericanos. Si, como decía Huntington, hace falta un Estado central, una superpotencia que movilice los marcos civilizatorios, nosotros tenemos que esperar que eso fuera México o Brasil. En el caso de que hiciera falta una superpotencia militar, política y económica, España solo puede aportar cultura y lugar de encuentro. Sin embargo, sí ocurre, sobre todo cuando hay épocas de crisis o inestabilidad en algún país, es que la élite de la burguesía y económica tiende a ver Madrid como un refugio, no exactamente pidiendo ninguna clase de ayuda política, intervención, eso está claro que es impensable, pero sí que, por ejemplo, vemos que Madrid se ha llenado de venezolanos con mucho dinero, quizá mexicanos también, y las escuelas de negocio de Madrid, que son las mejores del mundo, están llenas de los hijos de las élites que luego vuelven allí y son los líderes de esos países, y tenemos una competencia que desde luego vamos perdiendo, pero estamos cerca con Miami como centro financiero, que en el fondo sería la institución del centro político de ese área. Entonces sí que yo veo que por debajo de cualquier torpeza política con la que, si nosotros consideramos inútiles nuestros políticos, supongo que allí será como mínimo igual, no confiarán en ninguna clase de liderazgo que no sea para su beneficio propio, pero yo sí que creo que hay un reconocimiento de Madrid como metrópoli del mundo iberoamericano, y a lo mejor desde la sociedad civil sí que se puede ir construyendo unos puentes entre esas élites. O sea, eso es un proyecto más realista. Eso sí que pensando con la cabeza sí que lo veo viable. Que Madrid sustituya a Miami como capital del mundo iberoamericano, eso sí lo veo posible. Eso no hace falta tantos cambios estructurales como para una alianza, una Commonwealth hispánica. Sí, eso sí. Madrid como capital del iberoamericano sí lo veo viable.
Hombre, la realidad social que permite concebirnos como un centro de referencia está ahí, están las bases culturales mismas que dejaron como remanente y como herencia los siglos pasados. En cierto modo, eso permanece en las mentes actuales y es parte de lo que es el acervo con el que han evolucionado todas esas sociedades. En todo caso, pensar que la decisión o la posibilidad de poder incentivar eso va a partir de un movimiento, en cierto modo, deliberado de la propia sociedad, sin un principio de incentivo estatal y con visión, por tanto, estructuralista, lo veo complicado. A fin de cuentas, pienso que la moral, a fin de cuentas, que siembra y establece los hábitos que nos permiten entendernos a nosotros mismos y en relación a los demás, son establecidas a partir del poder, y el poder no es sino la consolidación de las relaciones de interés económica. Si tenemos una economía que no tiene intereses particulares, si nuestras oligarquías no dependen de los intereses particulares al otro lado del Atlántico, justamente por muchos aspectos, entre otros, a lo mejor la debilidad institucional que ha hecho que se retiren muchas inversiones que podían haber en Argentina o en Chile durante las últimas décadas, así como también una no orientación hacia ese ámbito puede hacer que se cierren los intereses económicos hacia ese área y, por tanto, las mociones políticas no vayan orientadas necesariamente a la unión de los pueblos entre las dos orillas del Atlántico. Entonces, yo ahí tengo mis dudas en el modo en el que podemos ser conformados, no tanto para reconocernos en un futuro como iguales, sino entre las dos orillas del Atlántico, sino en cierto modo absolutamente seremos la resulta de los intereses concretos con que se vayan larvando los intereses económicos de las oligarquías imperantes a día de hoy, que no creo que estén especialmente interesadas hacia Iberoamérica. ¿Cómo lo veis? Que vivimos una época de un pesimismo radical, por lo que veo, con respecto al poder político español. Sí, efectivamente, con esta tropa es todo muy complicado. Y viéndolo, vamos a intentar encontrar cualquier grieta para que salga adelante. Yo no he seguido muy a fondo toda la evolución de Podemos, aunque cada día nos la están recordando en los periódicos, cada vez se cierra el círculo sobre ellos. Lo que yo he visto es que desde muy al principio, seguramente no existían ni como partido, ya existían como una organización, un lobby, un pequeño lobby, y con relación directa en este caso con Venezuela, después con Bolivia, y que ha pasado a ser una relación política y económica, que además pues por ahí es por donde parece que les pueden acabar pillando. Y la figura esta fantasmagórica, siniestra y muy poco clara de un expresidente como Zapatero, que es bueno, yo diría que un chavista o en todo caso representa algo que está muy a la izquierda de lo que podría ser aquí el Partido Socialista, y a mí, sin saber nada ni conocerlo, me parece que, siendo nefasto como es, puede tener algo positivo, incluso no sé si llevado de alguna manera por la inteligencia española para mantener una influencia en ese área, sea quien tome el poder, porque estamos hablando de una época en que el chavismo tenía una apariencia de que se podía expandir y tomó Bolivia, Nicaragua. No sé si por ahí podría tener algo de positivo o ser un ejemplo de que España sigue moviéndose a otro nivel en esos países. Yo no veo la opción bolivariana como positiva en ningún caso, no.
porque además ni siquiera es todo Iberoamérica, los países del Pacífico, o sea, no están participando de ese proyecto y sería una especie de Iberoamérica muy menoscabada, no es en absoluto tenía como posibilidad de que eso triunfara y fuera bueno, que seguro que no sería bueno, sino que me cabe a mí la sospecha de que España jugó esa baza para seguir siendo influyente incluso en ese extremo bolivariano y antiimperialista, y bueno, pues rascas un poco y ves que España de otra manera está muy metida ahí. Por eso decía lo de Zapatero, porque Zapatero es una persona muy importante, es un expresidente. Y eso es una posición de fuerza real. O sea, ¿no te parece que si ahora alguien del Departamento de Estado de Estados Unidos hace un par de llamadas, Zapatero va a la cárcel sin que el Estado pueda hacer nada? Bueno, eso dependerá de dónde lo cojan. Si le cogen en Cuba o en Venezuela, no creo, pero sí que da la impresión de que España de alguna manera jugó ahí a dos barajas, ¿no? Por un lado el eje atlantista, OTAN, Estados Unidos, países como Colombia, Chile, pero por otro lado, por si acaso, también se metió en el otro lado, ¿no? Me parece que si fuera así sería una opción inteligente, ¿no? Que tener amigos en todas partes. Se puede interpretar como un ensayo, pero es un ensayo que no creo que haya salido bien, pero sí, sí. ¿Gonzalo? Yo, en la medida en la que, que señalaba Miguel, de poder establecer un principio de ascendencia sobre ese ámbito, pienso que España, en todo caso, tiene el deber realmente de contrapesar desde la perspectiva continental europea la influencia estadounidense en el área. Pienso que la concepción europea, que al final está ínsita en la propia cultura iberoamericana, no necesariamente ha sido considerada con toda su extensión y dignidad por cuenta de sus vecinos del norte. Y pienso en ese sentido que en muchos aspectos, muchos de los estados, por no decir gran parte de los estados iberoamericanos de Centroamérica y de Sudamérica, no han tenido la posibilidad precisamente de poder desarrollarse en la medida en la que podían realmente sus potencialidades económicas y sus recursos en razón a unos intereses que han pretendido manipular y establecer los juegos de relación de poder que más interesaban a la potencia americana estadounidense. Si eso lo podemos considerar una opción, como señalamos antes, de cambio de statu quo, no solamente política ni económica, sino también al final se acaba filtrando lo social y por tanto en el ámbito del reconocimiento y del retorno a una mayor refuerzo de los lazos de las sociedades de Iberoamérica y de Iberia, creo que sería una apuesta muy interesante, y creo que en ese sentido la inteligencia y el ámbito político-económico español deberían estar y deberían apostar fuertemente por intentar realmente lograr una ascendencia que a la postre yo creo que permitiría aumentar la ascendencia europea, no solamente ibérica, sino europea en lo que es en sí el tablero de ajedrez mundial. Y siguiendo con lo que estás comentando de Estados Unidos en la región, vamos a aprovechar que tenemos a un expatriado en Colombia, que es el país, quizá ya cuando Chile ha vuelto a cambiar de gobierno, ahora es Colombia el gran socio americano, y que además estamos viendo que en esa lucha regional con Venezuela, bueno, yo que lo diga él, pero creo que son los venezolanos hambrientos los que están pasando en masa a Colombia. Entonces, ¿Estados Unidos realmente ha salvado, ha ayudado a Colombia o es solamente una dominación imperialista? ¿Qué opinión tienen ellos, José Carlos? En efecto, al igual que en los años 70, 80, la migración se producía desde Colombia hasta Venezuela en busca del maná, pues efectivamente desde que la dictadura o bueno, pues el régimen, según las opiniones de cada uno,
pues ha ido cayendo. Hay muchísimos migrantes ahora mismo. Por efecto del COVID, muchos han regresado también, porque con el cierre de todo, pues evidentemente las oportunidades ya eran nulas para ellos y han tenido que regresar. Ha habido por todo el continente, han ido desfilando, pasando por Colombia hasta regresar a Venezuela. En el caso de Colombia se percibe una sociedad también muy polarizada y hay un movimiento muy fuerte también a favor de la izquierda. Muy al principio de la conversación, yo creo que era Gonzalo el que comentaba esas élites que se quedaron con los países. Bueno, además originalmente Colombia era una gran Colombia que luego se fue fragmentando, perdieron Panamá, perdieron Venezuela, etcétera. Esas élites son las que están hoy, llevan 200 años los mismos. Entonces, bueno, pues sí que hay movimientos, igual que los hubo en los 80 en otros países, hay una tendencia en Bogotá se percibe, en otras regiones. Colombia es el doble de España en extensión, por lo tanto, pues hay muchas variedades. Hay gente que está muy a favor de estas élites, digamos que le agradecen a Uribe infinitamente todo lo que hizo por ellos, y hay gente que en Bogotá principalmente es una de las ciudades que están más en contra. Entonces, bueno, hecho este matiz, Estados Unidos, hombre, no es que estén los americanos por aquí vigilando, ni estén las banderas, ni nada por el estilo. Yo no creo que haya un sentido. Posiblemente los ciudadanos de Estados Unidos pues tampoco tienen una concepción de a ver qué vamos a hacer en México ni en Colombia. Poco más, les importa poco. Yo creo que le dedican muy poco tiempo a esto. ¿Se reciben ayudas? Bueno, en principio toda este alumno bueno de los Estados Unidos, que tradicionalmente ha sido Colombia, se plasma, bueno, pues es una cantidad de dinero que reciben en concepto de lucha contra el narcotráfico, y ahí ya nos metemos en un tema de compleja resolución y explicación. Y esto es lo que puedo decir en principio, para no contar mucho rollo. Yo no creo que estén aquí los americanos vigilando y controlando a ver cómo culturizan a las sociedades. Más bien pienso que son países muy abandonados. Es mi opinión. Bueno, si tenemos en cuenta la propia evolución de la Gran Colombia, como señalabas, la fragmentación no fue, no fue necesariamente natural. Quiero decir, fue resulta de movimientos obviamente de inteligencia a finales del siglo XIX, en los que Estados Unidos de una forma evidente intentó crear y fragmentar el ámbito de su backyard, ¿no?, de su patio trasero, como lo consideran, para intentar garantizarse una preeminencia. Panamá es sin duda la epítome de lo que es en sí el deseo de crear una realidad artificial a partir de la Gran Colombia, que fue la secesión forzada, para garantizarse la preeminencia de los océanos y del paso del Atlántico, o mejor dicho, del Caribe al Pacífico, y de esa manera poder garantizar la propia cultura que la concepción de Maham determinaba, que para garantizar la superioridad y la supremacía estadounidense en el ámbito geoestratégico, la preeminencia del poder oceánico es esencial, y por tanto la soberanía de las costas y la garantía del dominio sobre los pasos tanto fronterizos terrenales como acuáticos es esencial para garantizar la posición de privilegio que tienen los americanos. Sí, por supuesto, tienes toda la razón, Gonzalo, en el caso de Panamá, que es precisamente el último país que se desmembra. Además, lo vendieron por $100, por una cantidad ridícula, oficialmente, ¿no? Lo que pasa es que la disgregación de la Gran Colombia comienza desde el principio, es decir, Bolívar ya lo vio, que cada uno tiraba, que luego ya de esas élites que se quisieron quedar con todo, luego dijo cada uno, bueno, pues yo con este terrenito pero para mí solo. Y entonces pues ahí surge Venezuela y surge Ecuador. Panamá es otra historia, perteneció a Colombia efectivamente hasta final del 19, primeros del 20, y se perdió de otra manera, pero Estados Unidos lo que hizo fue extraer el jamón
y dejar el resto. Sí, Se quedó con eso. Es un matiz importante. La Gran Colombia, por ejemplo, no se desintegró por interferencia de Estados Unidos o del Imperio Británico, se desintegró porque las 10 familias que controlaban el cotarro y que siguen controlándola hoy son muy ineptas y fueron incapaces de cohesionar un gran estado, que es lo que hacía falta. En el laberinto... Perdón. No, que simplemente que esas 10 familias dijeron, bueno, pues para repartirnos entre 10 familias todo, pues mira, este cacho para ti y este para mí. Es así de sencillo. Entonces, las dos versiones, la de Gonzalo y la de Juan, son correctas. Lo que pasa es que Panamá es un caso muy concreto y el resto fue la otra historia. Panamá se separó porque en Colombia ya llevan no sé cuántas guerras civiles y después ya de la última guerra civil, ya en Panamá dijeron, chicos, mejor nos vamos. De hecho, la bandera de Panamá, sabes que es el rojo y el azul con blanco para representar la paz entre liberales y conservadores colombianos. Se fueron en parte para no tener que seguir peleando guerras civiles en Colombia. García Márquez en el laberinto, el general en su laberinto, justamente postulaba lo contrario. El hecho precisamente de que Estados Unidos no solamente tuteló la evolución de la propia revolución de Bolívar, sino que fue justamente el que estuvo detrás del envenenamiento que le llevó a la muerte. Y no creo recordar también que se desenterró su cuerpo hace 10, 15 años. Hablo de oídas porque ahora no me acuerdo concretamente. Y se llegó realmente a hacer la autopsia sobre el cadáver y se evidenció que había signos de envenenamiento. Con lo cual quiero decir que tampoco caigamos en la pretensión de que la historia oficial cuenta la realidad, porque la realidad muchas veces está mucho más manipulada y siempre está y se configura conforme a los intereses del que tiene más poder. Esto está fuera de todo. Pero vamos, que no, aparte que la potencia imperial de la época era el Imperio Británico, no el norteamericano. Sí, lo que sí que es verdad es que si hay una historia mal contada y que además los españoles no queremos conocer, es la historia de la pérdida de América. Y sabemos muy mal y muy poco todo lo que nosotros mismos nos hicimos, lo que nos hizo el resto de Europa, lo que hicieron los que traicionaron al rey, ¿no? No cabe decirlo de otra manera, porque evidentemente esa revisión. Hay un ejemplo que a mí me hacía mucha gracia, que en los discursos de Chávez yo era muy aficionado a Chávez como personaje disparatado y tenía un retrato siempre de Bolívar y cada vez era más negro. Al final era casi totalmente negro. Y decían, es que era muy negro y muy indio y cero blanco. Entonces, claro, sabemos que los indígenas en todo caso era la tropa, la fuerza de choque, y en algún caso, bueno, pues seguramente habrá algún general, pero por supuesto es la historia de una traición y de una usurpación del poder. Por otra parte, yo no sé si eso es quizá la verdadera herencia española, ese caos que ha quedado allí en comparación al mundo anglosajón. Evidentemente hay una cultura distinta con la que quizá para mal nos identificamos y les entendemos, ¿no? Da la sensación de que allí es todo como un poco más a lo bestia y como un poco, no sé, como con 40 años de retraso, lo que, no sé, yo no conozco esos países, pero los veo como la España de los años 80, una cosa así. Pero también con respecto a que son países que tienen todo por hacer, tienen muchísima gente joven. O sea, que hay problemas que nosotros vamos a empezar a tener y ellos al revés. Van a tener una posibilidad de progreso descomunal en los próximos años. Y esa es la parte buena de la que quizá podríamos intentar ayudar y también beneficiarnos. Bueno, habla Juan. Es más interesante de Iberoamérica su futuro que su pasado. O sea, estoy de acuerdo en que más que los temas de historia, lo interesante es lo que está por venir. Sí, precisamente no recuerdo quién decía que Latinoamérica, la buena noticia que tenían era su futuro y que eran la gran potencia
lo que se esperaba, y la mala noticia era que dentro de 20 años seguirían siendo el futuro y sería una gran potencia por explotar. Bueno, yo estoy tratando de hablar desde las sensaciones, que yo creo que es lo que de alguna manera os interesa más, viendo lo que estoy experimentando por aquí. Mi sensación es que efectivamente, un poquito en línea de lo que dice Miguel, hay una falta de cohesión, una falta de, por supuesto, de estructura de Estado, y una falta de identidad, no en el sentido de que no apoyen a Colombia cuando juega los mundiales, sino de cara a lo que es tirar un papel, tiro un papel al suelo, y ya no es que a mí me da lo pereza y me da lo mismo, es que es mi calle, y si no respeto mi calle, pues nadie va a respetar mi propia calle, y entonces pues esto va creciendo y luego ya llegamos a lo más alto, que es la corrupción. Al final es una cuestión en ese sentido estructural, y yo creo que la percepción que tengo es que hasta que ellos no tengan ese concepto de que son una sociedad, y que sociedad tiene que significar que cada cual, quizás esa es una mentalidad más europea del norte, hasta que no funcionen como sociedad no van a poder desarrollarse. Sin duda, y además yo creo en ese sentido, José Carlos, que el papel de España y de Portugal, de Iberia, debería ser realmente la de tomar ese testigo de ascendente histórico y cultural que tenemos para intentar insuflar los valores de las instituciones democráticas que hemos heredado a fin de cuentas del ámbito europeo al que pertenecemos. A la postre, como dice Miguel, ¿no? Tenemos una leyenda negra que nos arrastra, pero yo creo que sobre todo lo que habría que poner encima de la mesa es más que nada el milagro español, porque yo cada vez que pienso que compartimos 600 millones de personas una misma lengua y que no hay limitación desde la perspectiva del entendimiento usando un mismo código, teniendo en cuenta la amplitud de terreno que cubre y la cantidad de recursos que se pueden poner a disposición de todas esas personas de una forma coordinada, me parece realmente una oportunidad fascinante, y en cierto modo se siente con tristeza al ver cómo ese código común es difícil de ser puesto en valor cuando en España mismo eso no deja de ser más que un instrumento de guerra política que no hace más que distar a los diferentes ciudadanos, al estar todos ellos presa de los encastillamientos particulares a los que han acabado por llevarnos las arquitecturas de las comunidades autónomas. Sí, claro, ojalá lo que dices, Gonzalo. Hombre, por una parte, lo de la leyenda negra, bueno, evidentemente, pues yo ya me he liberado de ella, pero sí que es verdad que, claro, evidentemente el primero que se tiene que liberar del complejo es España. Y oye, que de leyenda negra, bueno, pues hay cosas muy feas, pero hay cosas que no. El libro ese, por cierto, de Imperiofobia es un punto de vista muy interesante. No digo que sea la Biblia, pero yo creo que conviene también echarle un vistazo y ver las cosas de otra manera. Bueno, lo tenemos en España mismo, es decir, lo que es España hoy, tenemos una serie de fuerzas que están vertiendo leyenda negra y diciendo que ellos no se pueden desarrollar porque, claro, están pegados a España y nosotros somos un freno, somos un impedimento y demás. Al final es una traslación perfecta. Yo veo es un espejo de lo que ocurrió aquí en estos países con lo que está sucediendo hoy en Cataluña. Son unos tipos que han decidido que tocan a más si se lo quedan. Entonces, bueno, pues de momento tenemos una oportunidad, España, de construir esa realidad y, bueno, que en algunos suena feo, pues eso, españolizar el resto de las regiones más rebeldes, vamos a llamarlas de esta manera. Tenemos ahí bastante reto. Entonces yo creo que cuando consigamos eso nosotros podemos empezar por aquí y volver y aplicando lo mismo, los mismos criterios, trabajar esos mitos. Son dirigentes que se van a escudar en esto y van a decir, bueno, pues seguimos siendo pobres porque claro, es que hace 200 años éramos una colonia y ¿cómo quieres que levantemos cabeza? Ese victimismo se está aplicando hoy día en
desde mi punto de vista, en otras, pues en Cataluña, y lo estamos viviendo. Oye, que nosotros no somos tan malos. Está muy bien lo que dices, pero yo creo que tenemos que empezar por casa y construir esa realidad primero nosotros, ¿no? Y luego lo podremos trasladar, podremos liderar. Tienes que, o sea, yo lo noto, hay veces, pues, trabajando con personas aquí, sí percibe y dices, bueno, pues sus maneras de trabajar son muy diferentes de las nuestras, ¿no? El concepto de puntualidad, etcétera, es cierto. Aquí no existe de esa manera. Entonces, bueno, pues si tú lo trasladas, a lo mejor te miran y te dicen, oye, pues tú me estás ofendiendo diciéndome cómo tengo que hacer las cosas. Es muy delicado. La idea es muy buena, pero hay que partir de una, bueno, pues quién eres tú para contarme eso de liderar España, Iberia, una realidad supranacional que estaría muy bien con esa delicadeza, ¿no? Decir, bueno, pues oiga usted, a ver dónde se mete, quién es para decirme a mí lo que tengo que hacer. Sin duda es... Sí, por supuesto. Sin duda es un punto realmente importante, ¿no? Ser capaz de poder modificar las cosas sin generar el rechazo ante el cambio. Eso es difícil. En todo caso, yo creo que, como bien señalas, el problema yo creo que a nivel social tal vez lo arrastremos más nosotros que ellos. En el sentido de muchas veces yo creo que de identidad nacional, la construcción y el tallado de la ciudadanía, yo creo que en España es más compleja en el sentido de no haber encontrado una identificación conjunta que permita realmente la conciencia del individuo identificado dentro del grupo. Yo cuando veo a los argentinos en torno al fútbol o veo este tipo de ligas en Iberoamérica, realmente creo que operan bajo unas coordenadas seguramente tendrán sus propios relatos nacionales asentados de una manera más clara que el nuestro. A fin de cuentas, nosotros no hemos tenido revolución liberal en el 19, arrastramos con un siglo XIX de guerras carlistas, de absolutas injusticias sociales en todo el territorio, faltas de equidad y de equilibrio económico y político, y eso nos ha llevado pues a lo que a día de hoy somos, que no es por completo lo que se debería ser un Estado todo estable que corresponde a su desarrollo histórico. Pero en todo caso, creo que la concepción ciudadana en España es menos sólida y hay una conciencia inferior en el individuo de su pertenencia y su adscripción al grupo nacional al que pertenece. ¿Cómo lo ves? Hombre, vamos a ver. Te podría decir que aquí, pues cosas así muy comunes. A las 6 sabéis que aquí estamos prácticamente un poquito por encima de la línea del Ecuador, por lo tanto los días son casi siempre iguales. Amanece a las 6 y anochece a las 6. 20 minutos arriba abajo, nada más. Entonces, a las 6 de la mañana y de la tarde suena en las radios, se detiene todo y suena el himno nacional. Imaginaos si hacemos eso en España, ¿no? La que se puede liar. Sí que es verdad, tienen muchísimas fiestas, bueno, nosotros casi nos avergonzamos de nuestras fiestas nacionales. Tienen muchísimas fiestas, el no sé cuántos de julio, el no sé cuánto de agosto, todos los días hay algo que, pues este día atacaron el puente de Boyacá y se defendieron valientemente de los malvados españoles y todo eso. Y lo celebran y lo festejan y demás. No es que, ya te digo, a mí me han tratado muy bien. De hecho, tienen un término despectivo aquí. Lo que pasa es que, decir, lo que sería despectivo en España, que nosotros decimos sudaca, a nosotros nos llaman españoletes. Lo que pasa es que a mí me hace hasta gracia. Si me quieren ofender con eso, que me lo digan todas las veces que quieran. Sí que es verdad que desde
que desde las instituciones se promueve eso, el recordar fechas, el escuchar el himno, el crear, pero son países artificiales, que decir que bueno, que se cortó por aquí y a partir de aquí empezó Ecuador, luego un poco más abajo, bueno, pues ya, además ha habido guerras entre ellos, ¿no? Pues imagínate lo que sufrió Paraguay contra Brasil, contra Argentina y Uruguay, sacudiéndole entre todos. Luego la pelea de Bolivia por conquistar una salida al mar, contra Chile, Perú, que en fin, ha habido muchísimos, es decir, son estados artificiales, estados modernos artificiales, pues porque no existía el concepto de estado cuando llegó España allí, y bueno, no existía el estado moderno, se estaba creando en ese momento. Y entonces, bueno, pues a la hora de poner unas fronteras, pues bueno, pues esto se va a llamar Venezuela. A partir de aquí es Venezuela. Entonces lo han tenido que crear. Entonces quizás nosotros no hemos hecho eso, ¿no? Eso es algo que se atribuye a España desde hace muchos años. El único estado que hizo un esfuerzo por crear esa centralización, esa unidad, fue Francia. Evidentemente con sus costes, tuvieron que acabar con gente que estaba muy en contra, impusieron el francés y eso se ha logrado en Francia prácticamente. Sin duda, lo único que al final todo es artificial en el sentido, quiero decir, el Estado es un artificio, las divisiones territoriales son un artificio, las provincias mismas que vivimos y que tenemos como concepto de la partición de España no tienen más de 200 años con la división provincial que hizo Javier de Burgos en 1833. Quiero decir, al final el problema no es tanto el artificio, sino muchas veces el uso que se hace de la herramienta. Sí, ya te digo que lo que sí que yo percibo es que ellos celebran fechas, pum, 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 y ellos tienen símbolos que refuerzan ese imaginario. Y posiblemente es más necesario que en ninguna parte que lo hagan, ¿no? Y lo que te digo, que suene el himno nacional todos los días, 2 veces por día, es algo que bueno, suena casi ridículo, ¿no? Pero que realmente se trata de eso, de hacer con la necesidad de crear una cosa que es muy débil si no te lo recuerdan continuamente. Sí. Hay una... Sí, perdón, sí, no, ojo que también que entre esas fechas señaladas, bueno, la única que yo recuerdo es el 12 de octubre, que también existe y es una fiesta de la hispanidad. Bueno, sabéis que nosotros alguna vez hemos invitado a tropas de otros países el Día de las Fuerzas, este día que desfilan las fuerzas por el Paseo de Recoletos. Sí han acudido militares representando otros países. Bueno, a mí me parece que es también una manera de crear eso que defendéis. Miguel. Lo único que una pregunta, como antes señalabas, nosotros, en razón a pues todos esos hitos que nos comentas, las fiestas, al final nosotros hemos contribuido a construir y a fundamentar y consolidar su relato nacional. La pregunta es, ¿creéis que ellos, o sea, la concepción de la hispanidad y de Iberoamérica, podrían servirnos a nosotros para fundamentar un proyecto y un relato nacional del que carecemos, y que tal vez podríamos encontrar en el relato de lo que ellos pueden representar para nosotros el fundamento de la unidad que no somos capaces de encontrar en nosotros mismos? Yo creo que el tema de hoy va justamente por ahí, por que existe una posibilidad, algo parecido a lo de Europa, pero en este caso con mucha más justificación, porque la comunidad existe y es algo que es evidente, aunque no le puedas dar nombre ni forma política, pero cuando tú ves a una persona de cualquiera de esos países, no te cabe ninguna duda de que es un primo lejano, pero que lo es. Es decir, yo veo un sueco y no tengo nada que ver, es como si veo un habitante de Plutón, pero veo un mexicano y es un primo lejano, pues eso, como gallego o como murciano. Igual, para mí es exactamente igual. Y la posibilidad de encontrar alguna especie de entendimiento, ya sea sociedad civil o político,
que aproveche esa ventaja enorme que cualquier otra comunidad estaría aprovechando, porque estamos en un mundo en el que inevitablemente cualquiera que quiera pintar algo en el mundo tiene que ir a grupos lo más grande posible, la comunidad musulmana, la comunidad india, que es un país que en sí mismo es un continente, pero les conviene tener un estado de 1.200 millones de indios que algo tengan en común, por supuesto los chinos, Rusia, y repito que los británicos y los americanos con la Commonwealth, que es que siguen teniendo 25 países dentro de la Commonwealth. Y España, por supuesto, que su posible refundación, sea la que fuera, se podría apoyar en eso de otra forma, una forma más sutil, pero tiene esa baza por jugar. Y una última cosa, siguiendo buscando las posibles grietas de entendimiento para poder beneficiarnos todos de ello y partiendo del hecho innegable de que venimos del mismo país y de la misma comunidad, el papel religioso, que ahora es muy complicado usarlo porque es muy complicado, nadie va a hacer propaganda del catolicismo, pero seguimos siendo mayoritariamente católicos todos. Eso algo significa y algo útil podría tener, aunque incluso no fuera dentro de la Iglesia Católica, ni dándole ningún papel a la institución de la Iglesia Católica, pero hay unos códigos morales más o menos comunes que son distintos con los que podemos tener respecto a un africano o a un chino, ¿no? Sin duda. Sí. Sí, precisamente sobre ese tema también lo tenía ahí apuntado y lo iba a contar desde otro punto de vista, en línea con lo que contaba, con todo lo que he estado contando antes, esa liquidez que existe aquí, que no hay una estructura muy concreta, muy formada. En primer lugar, el crecimiento de instantes, quizás más aparte de esos curas guerrilleros, esos jesuitas, la teoría de la liberación, etcétera, que estuvieron defendiendo a los pobres, quizás estas iglesias pequeñas han sabido acercarse más a la gente humilde, y entonces la anécdota es que hay una completa permeabilidad que no es que está fundamentada en una reflexión la tarde de ayer, hay algo que me llama, no, que es que se cambian de iglesia, que hoy soy católico y mañana, literalmente mañana, ahora, oye, pues me cae bien el cura, mi novio es de otra, es evangelista y se cambian, saltan, Es una cosa muy llamativa, pero quizás te da otra herramienta para entender esa sociedad que no está consolidada, como ese catolicismo que, creyendo o no, practicando o no, nos impregna, y tú te vas a yo he vivido también en Suiza y notas que el protestantismo ha hecho de ellos otra cosa. Sin duda la matriz cultural en la que habitamos es incuestionable, con independencia de la vertiente particular de cada uno, de que profese o no fe alguna. La matriz cultural de la institución eclesial católica durante todo el tiempo en el que estuvimos, obviamente, pues ha dejado una impronta que es absolutamente homóloga a la de la propia institución que tenemos aquí. A fin de cuentas, la concepción católica es precisamente eso, universal. En todo caso, el valor que tiene todo eso, como bien señalas, es la posibilidad de encontrar figuras y de mutuo reconocimiento. Al final, todo ese tipo de elementos culturales lo que permite es fundamentar una base de identificación común que nos permita entendernos como iguales, y eso forma parte de lo que es la esquema de cultura global, dentro del cual el idioma o cualquier otro tipo de hecho cultural que hemos compartido y que nos hemos transferido mutuamente, como puede ser también, hasta la gastronomía. Quiero decir, el hecho de que hayamos transmitido y nos hayamos intercambiado tomates, patatas, y que esos cultivos hayan llegado aquí a Europa y que hayamos podido compartirlos, es también un fenómeno de identificación común en términos de hasta de lo que ingerimos. Quiero decir,
es algo que nos hace identificarnos como iguales en todo sentido. Así que, por supuesto, que la Iglesia, por mucho que haya podido modificarse los usos, ya sean más laxos o tengan unas visiones más plurales, sin duda es enriquecedor, y su acervo, pues obviamente solamente puede contribuir a poder identificarnos y sentirnos más próximos. Y muy por supuesto, enlazando con todo esto, culturalmente, pues bueno, pues compartimos lengua y por lo tanto compartimos en la literatura. Yo creo que quizás lo vemos muy claramente, pues todos conocemos pues conocemos a Cortázar, conocemos a Benedetti, ellos conocen a Cervantes, en fin, eso yo creo que es un muy buen primer paso, precisamente porque la manera de crear una identidad viene desde la cultura. Pues yo qué sé, pues igual que ellos conocen a Miguel Bosé, pues yo aquí estoy descubriendo muchísima música que no tenían ni idea de que existieran y que son muy buenos, ¿no? Yo creo que el primer paso para crear esa realidad mucho más artificial que son los estados o supraestados o comunidades de estados, como lo queramos, eso es, como idea está bien y luego ya pues es una manera de articularla, pero el primer paso es indudablemente estar mucho más abiertos y compartir la cultura. La apuesta que hubo durante el tardofranquismo de alentar lo que fue llamado como el boom latinoamericano, yo creo que fue dentro de lo que fue el régimen, una de las labores de diseminación cultural a ambos lados del Atlántico más interesantes. El hecho de que tengamos constancia de Juan Rulfo o de un montón de otros literatos, al margen obviamente de Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez, quiero decir, ser capaz de poder encontrar más figuras de las que son lugar común o moneda común y que realmente representan y hacen ver que no estamos hablando de un subcontinente, sino de un continente completamente articulado culturalmente y capaz de aportar al ámbito de las letras españolas con tanta calidad y con tanta capacidad de creación y de crear impronta y acervo cultural como la propia España, por mucho que sea la metrópoli originaria del idioma. Te voy a contar una anécdota también. En Cartagena de Indias, bueno, aparte de que tienen la estatua de Blas de Lezo, que lo conocen de largo mucho antes que nosotros y se acuerdan de él, hay una estatua de Cervantes. Y entonces tú te acercas, lees lo que pone ahí debajo y entonces es muy divertido porque cuenta, pues Miguel de Cervantes podía haber venido por aquí, por Cartagena, pero nunca jamás estuvo. Simplemente nos apetecía poner una estatua de Miguel de Cervantes. A mí me parece que eso es muy significativo. Todavía no lo han tumbado. ¿Dime? Todavía no lo han tumbado. No. O sea, Miguel de Cervantes todavía, yo creo que todavía no hay nada contra él. Caramba, que están manifestando esa adhesión cultural de la que estamos hablando, es decir, que ellos se reconocen, oye, la lengua española es nuestro vehículo común. Miguel de Cervantes es una figura de la literatura pues española, pues de la literatura hispana. Están reconociendo ahí esa influencia cultural y ese cariño por trabajar por ahí, yo creo. Sin duda. Sí, no, quería decir que este es un buen ejemplo de cómo España hizo de metrópolis, porque el lanzamiento mundial de ese grupo de escritores, que además eran todos de Sudamérica, se hizo desde España y se reconoció, pues es lo que estamos diciendo, que era algo que podías meter en un mismo grupo a un argentino, un mexicano y un colombiano y un peruano y lanzarlos desde Barcelona. Y todos ellos formaban parte de algo a lo que... El problema es cuando ya le pones nombre, pero que era evidente que se podía lanzar al mundo esa unidad que existe y yo insisto, es que si fuéramos todos conscientes de la fuerza que tiene simplemente el mercado, cuando tú vas a Estados Unidos y ves cómo dividen un mercado, la mayoría de los productos, con tener éxito en su mercado local ya es un pelotazo porque son muchos y además funcionan los mercados.
Y España, en cambio, y supongo que esos países también a su medida, siempre están limitados por el mercado nacional, que es una miseria tal como ahora es necesario funcionar contra los multinacionales. Y entonces, si hubiera un mercado multinacional en todo este área, que por ejemplo con la industria editorial sí existe, las grandes editoriales españolas son ya las grandes editoriales en esos países. Y un Santillana vende más libros en México y Argentina que en España, muchos más. Y Planeta, y El País tiene su edición iberoamericana. Seguramente porque el idioma, claro, es lo más evidente para sacarle partido. Pero detrás del idioma puede ir todo lo demás, que es lo que han sabido hacer los anglosajones, y nosotros no sé qué es lo que nos falla, pero no somos capaces. ¿Cuál es el tema? O sea, de hecho es muy evidente que o sea, a todos, a gente mucho más inteligente que nosotros y con muchos más asesores, ya se les habrá ocurrido. El tema es ¿y por qué no? O sea, ¿y por qué no sucede lo que está ahí delante de nosotros? ¿Y cuál es el interés en que no exista? Así es. ¿Cuáles son las amenazas a la postre y a quién le interesa que no pase? Bueno, supongo que será alguien que esté fuera de esa comunidad, ¿no? Así es. O que esté dentro, pero su trabajo consista en servir a los que están fuera. Que es básicamente la oligarquía colonial que tenemos también en España. En gente muy bien formada, pero al servicio de intereses extranjeros. Es decir, claro, aquí no podemos, por ejemplo, salirnos del eje franco-alemán. Pasan cosas muy graves si lo intentamos. O sea, aquí hay una serie de interés, de poderes que también navegan nos llevan hacia en una dirección fija. Hombre, tenemos Perdón. Sí, no, simplemente que tenemos un poder económico muy fuerte y muy conocido como es China, que evidentemente está invirtiendo en todo el planeta, está llevándose terrenos completos de África, está invirtiendo también aquí en Iberoamérica, pero sin embargo no tienen ese interés cultural. Es decir, ellos van, invierten, sacan en punto y se van, ¿no? Y no tienen más, pero ellos no están imponiendo ni sus costumbres, ni su idioma, ni su cultura, ni su literatura, ni nada. Son otras maneras, pero ellos simplemente lo ven desde ese punto de vista económico, de llevarse unos recursos naturales que necesitan, es establecer comercio y andando. Porque eso sí es colonialismo. España nunca fue una potencia colonial. España fue un imperio, y un imperio es una civilización. Por eso esa civilización no hace falta ponerle nombre, es algo que existe porque ha creado la cultura y quedará para siempre. Se irán sumando otras civilizaciones, si es que las hay, pero la civilización española existe. Quizá los españoles somos los únicos que no queremos darnos cuenta, pero seguro que un australiano tiene conciencia de la civilización española y que une la península con el centro y el sur de América. Eso es una evidencia tan grande como que nosotros venimos de la civilización romana. En todo caso, ciertamente, si nuestra estructura económica no se ve modificada y las oligarquías siguen apostando por lo que es la estructura que a día de hoy nos caracteriza y no somos capaces de rasgar, porque realmente no tengan interés en ello, los límites en los cuales nos movemos, un país eminentemente basado a su economía en servicios, con unos mercados absolutamente maduros a nivel interno, solamente podrían tener interés de poder encontrar o entroncar con el área de influencia iberoamericana desde el punto de vista egoísta de esas élites, por intentar sortear precisamente el invierno, si queremos decir, demográfico al que España está abocado a hacer frente en los próximos 15, 20, 30 años, y de los cuales seguramente pues la población emigrante que pudiese provenir de las áreas de países de Iberoamérica pudiesen ayudarnos a sortear. Ciertamente, en términos de intercambios comerciales, si solamente se ha supeditado a servicios, nos vemos muy limitados realmente a poder estrechar más vínculos que los que necesariamente puedan darse en un ámbito de consumo
si queremos pensarlo, muy restringido y muy estacional. No es algo que esté asociado a un consumo permanente, como pueden ser otro tipo de productos que necesitan que ser permanentemente puestos en común, ¿no? Pienso. Por ejemplo, eso que dices es que ni siquiera eso se está planteando. Creo que sería muy viable Castilla, que es un gran desierto, o Aragón, que tienen unos índices de población por kilómetro cuadrado, bueno, la España vacía, que es el gran tópico actual del que estamos todos ya hablando, se podría repoblar con gente de Iberoamérica, y tampoco es una cosa que sea un debate. Bueno, eso poco a poco ocurre, ¿eh? Es poco a poco, pero ocurre, ¿eh? Yo conozco un poco la zona del sur de Castilla y León. Claro, ahí es que en cuanto metes 2 personas en un pueblo, ya eres medio pueblo. Pero es que además son los únicos que tienen hijos. Entonces, si llegan 2 familias bolivianas, en 2 generaciones, ese pueblo es un pueblo con muchos habitantes. Y poco a poco está, y también con centroeuropeos, vamos, con polacos, rumanos. Pero yo creo que sí está pasando y no somos conscientes de que, bueno, por poner el ejemplo de Francia, España tiene la suerte infinita de haber sido una civilización, y que cuando viene un boliviano, un peruano, a poco que le vaya medio bien, es perfectamente asimilable y casi instantáneamente. Otra cosa es que caiga en el lumpen o no tenga un trabajo. Cosa que, por desgracia, no ocurre con un centroafricano en París, aunque lleven 3 generaciones. Y yo creo que con la poca natalidad que tenemos en una generación, España será pues lo que era los habitantes del Imperio Romano, que ahora se avanza en el análisis genético y te vas a una excavación en Escocia y ven que el movimiento de ciudadanos romanos era constante, y allí encuentras, pues eso, habitantes de todo el imperio en el extremo norte. Y en España es inevitable que además es que ni siquiera lo consideraremos una minoría, porque estarán perfectamente asimilados, quitando, ya digo, esos casos de, no sé, más lumpen, que además tienen que ver con nuestra estupidez de dejar entrar a personas cuando el mercado laboral no lo permite. Entonces, pues ya lo está convirtiendo en criminales obligatoriamente, pero en la medida que eso no sea así, España se repoblará seguro con estas personas. Yo no lo veo tan claro, que el gobierno quiera eso. ¿Acordáis lo que pasó en Cataluña? Que cuando empezaron a venir ecuatorianos en Cataluña, hicieron todo lo posible para que los ecuatorianos no fueran a Cataluña, y ellos empezaron a traer gente de Pakistán, que ahora crea una especie de anomalía en Cataluña. Tiene una proporción de musulmanes totalmente fuera de la media estatal. Bueno, pero es que forma parte de los intereses, a fin de cuentas, de la oligarquía local, crear un tampón demográfico y cultural que sea absolutamente inmiscible con el resto del territorio nacional para seguir garantizando y, en cierto modo, ¿cómo decir?, hacer un enroque de Cataluña dentro del tablero español que permita seguir sosteniendo el relato, ¿no? Pues si las élites estatales permitieron eso y no movieron un dedo cuando eso estaba pasando, que fue hace 2 días, pues tampoco veo yo muy bien que sean capaces de hacer nada, o sea. No, la política demográfica, como bien señaláis, es un punto importantísimo y supongo que tendrá que ser considerada el reclamo de población de Iberoamérica como una opción, la opción más natural, sin ningún tipo de dudas. Otra cosa es, ¿creéis que subyace en España un principio de racismo? No, no lo creo para nada. Creo que es precisamente uno de los países menos racistas del planeta. Somos clasistas, porque somos muy pobres, somos gente que estamos a una generación de la cueva, y además estamos en riesgo permanente de caer en la pobreza otra vez, y somos muy clasistas porque somos muy paletos, pero no somos racistas para nada. Cuando ves un país racista te das cuenta de que no somos racistas. Otra cosa es tópico y cachondeo, pero hasta ese cachondeo de una persona sana y un país que no es racista, porque nos podemos permitir decir coloquialmente cosas que en un país que de verdad es racista como Estados Unidos sería un escándalo,
pero es porque realmente sí son racistas. Es como yo lo veo. El racismo no es general, existe, pero no es general. Hombre, es interesante, ¿no? Porque al final, cuando cerramos los ojos y pensamos en Iberoamérica, a la postre te viene tanto la imagen de un criollo de piel prácticamente blanca como la de una persona con rasgos raciales puramente indígenas. Y yo creo que eso es algo que nos hace entender que el proyecto iberoamericano es un proyecto que a nuestros ojos está perfectamente naturalizado e integrado con lo que es lo connatural del humano en ese ámbito, no como por ejemplo Estados Unidos, que si pensamos realmente en ellos y somos francos, cerramos los ojos, pensamos en Estados Unidos y lo primero que nos viene es un swap de pura cepa, un blanquito anglosajón perfectamente peinado y andando por Wall Street. En cierto modo ese atisbo de que lo racial y autóctono haya sido completamente asimilado por nosotros nos hace entender que también el papel de España fue completamente o ha permanecido con un tinte integrador. Es que yo creo que incluso las propias categorías que acabas de usar ni siquiera son en América Latina, o sea, entre el blanco, criollo y el indígena hay una gama infinita de gente que no sabes, ni siquiera puedes ponerle categorías. O sea, eso es lo que Vasconcelos, somos lo que Vasconcelos llamaba la raza cósmica. Es que no hay ya manera de clasificar al 90% de iberoamericanos, no le puedes poner una etiqueta ni siquiera. Es que es todo tan difuso que lo digo como algo bueno, obviamente. Donde sí todavía se que queda ahí como sustento es el haber pertenecido a una misma civilización. Y la palabra imperio nos han hecho aborrecer de ella. Y un imperio es una forma de civilización, es un código legal común, es una visión del mundo común, es un idioma común, y teniendo eso, el color de la piel pierde muchísima importancia y puede no tener ninguna a los 2 minutos, empezando porque hablas el mismo idioma. Si hay no hemos mencionado si hay una comunidad negra, naturalmente. A lo mejor no se percibe tanto en Bogotá como en la zona Caribe, que ahí lo son todos, y sí que es verdad que están un escalón por debajo. Aquí. Entre los propios nacionales. Sí. Sí, a mí eso que dices lo relaciono con un tema que antes no he tratado por el timing. Habéis dado antes por hecho que la nacionalidad, las nacionalidades en Iberoamérica son muy sólidas y porque tienen fechas que celebran y tal. Yo no tengo nada claro que las repúblicas iberoamericanas tengan una identidad nacional mucho más sólida que la nuestra, en absoluto. Y desde luego Colombia es un ejemplo. Colombia tienen 2 o 3 símbolos que les unifican, pero no. Colombia es un país probablemente más diverso y con una conciencia nacional incluso más débil que España. O ahí entre los afrodescendientes del los costeños, los cachacos, los paisas, también igual desde fuera dices, sí, tienen una bandera y un símbolo y un himno nacional, que por cierto la mayoría ni siquiera se saben porque es un himno complicadísimo, o gloria inmarcesible, una cosa que no hay quien entienda. O sea, de hecho tampoco es un himno que funcione, aunque lo reproduzcan 2 veces al día, no quiere decir que sea la marsellesa, o sea, no es lo mismo. Sí, vamos, Colombia, y en Ecuador es lo mismo, no es lo mismo Quito que Guayaquil, no son identidades nacionales homogéneas. Yo no he dicho, no he querido decir, si lo he dicho, que sean identidades homogéneas. Digo que sí que hay un trabajo hacia allí. Que el hecho de que pongan el himno nacional no quiere decir que todos se cuadren en ese momento, se lleven la mano al pecho y lo entonen. Lo que sí que digo es que existe una voluntad de crear esa identidad. Es lo que quería subrayar. O sea, el Estado sí hace por crear una hegemonía nacional. Por ejemplo, si un antioqueño da a entender que Antioquia separada estaría mejor, es amonestado. Hubo un movimiento
muy breve, pero yo creo que incluso llegaron a ser 2 meses independientes, una cosa así. El siglo XIX, pero quiero decir que, por ejemplo, eso no está socialmente aceptado y el Estado no lo tolera, como aquí sí se tolera. O sea, hay cosas que están mejor, pero no diría que están mucho mejor en ese sentido que España. A ver, sí existe esa resistencia de unas regiones a otras y el cachaco, que es el cachaco es como se le llama al que es de Bogotá de toda la vida, lo que sería el gato madrileño. Y el costeño, pues eso, su propio nombre lo indica. Lo que quiero decir es que, y por supuesto que hay una desconfianza, y el costeño es fiestero, no te puedes fiar de él, el cachaco son unos estirados, y se creen que son los más listos del mundo, y eso es lo mismo pero que pasa con Cartagena y Murcia, o sea y mi pueblo y el de enfrente, o sea, eso lo tenemos. Hay una competencia, Cartagena-Murcia, que son Gijón-Oviedo, 2 ciudades que cualquiera de las 2 podía haber sido la que se llevara la capitalidad, y realmente dice, bueno, pues nosotros tenemos más industria, estos de Oviedo que se creen que son, porque yo creo que va un poco más por ahí, pero no discuten ni que son asturianos ni que son españoles. ¿Dime? Que esa rivalidad yo creo que une más de lo que separa. Probablemente. Muy raro la rivalidad entre San Juan de Luz y el lado vasco de la frontera lo tienen entre San Sebastián y Bilbao. ¿Y por qué? Pues porque te peleas con tu primo, no con el... Y si te vas ya a un centro europeo, no tienes nada que ver con él. Entonces, esa pequeña rivalidad, ese pique dentro de los países, es una forma de unidad. No tienes por qué llevarte bien y que eso forme la unidad. La unidad puede ser llevarte mal. De hecho, España es una unidad de odio, pero es una unidad. Desde los cartagineses, carpetanos contra betones, fenicios contra tartesos, a tortas, pero no a tortas con otro en otro sitio. En todo caso, no deja de ser sino la resulta de los intereses económicos locales. Quiero decir, a fin de cuentas, cuando decimos que una ciudad o Gijón se pelea con, no sé, pues... Oviedo. ¿Perdón? Con Oviedo. Con Oviedo mismamente, al final lo que subyace justamente son las pugnas de interés económico entre las oligarquías locales, que resultas precisamente de esa confrontación de intereses particulares, de creación o no de mercados, del dominio o no concreto de mercados o de recursos. Al final acaba, digamos que, transmitiendo y contagiando esa rivalidad y esa pugna en el ámbito también de lo social. Pero quiero decir que depende también mucho del modo en que esas oligarquías sean capaces de jugar papeles o desarrollar mercados en los que haya un cierto grado de equidad en el reparto de recursos y permitan, por tanto, que los desequilibrios económicos y, por tanto, sociales en el conjunto del territorio sean aceptables. Al final, la estabilidad de los futuros o de los estados iberoamericanos depende mucho de la estabilidad institucional, pero esta estabilidad institucional depende absolutamente de que haya una ecuanimidad a la hora de desarrollar mercados y usurpar o desarrollar determinados ámbitos comerciales de producción, y que por tanto lleven asociado un ámbito digamos que un ámbito de promoción de lo social en el que la riqueza sea, digamos, lo más equitativamente repartida. Lo que sí que te encuentras es que, nosotros, claro, tenemos un concepto de Estado y de administración pública, pues podemos decir que si unos son corruptos, que si hay funcionarios ineficientes y todas esas cosas, pero aquí sí que te das cuenta de hasta qué punto nuestra administración que criticamos es infinitamente más eficiente y llega mucho más lejos de lo que sabemos valorar. Aquí es lo primero, hay regiones, sobre todo en tiempos de la guerrilla, en los que el Estado no existía, regiones donde no estaba, o tenían que llevar policías para figurar un poco que estaban encerrados en un cuartel porque no podían salir de ahí. Fort Apache. ¿Perdón? Sí, es un fort, exactamente. Y luego, tú aquí la administración es un ente paralelo completamente, y la gente vive al margen de todo eso. Sí hay un presidente que es muy malo y
que no le vota a nadie pero gana, hay una alcaldesa, etcétera, pero no, tú no ves prácticamente, hombre, pues de vez en cuando sí, han puesto papeleras ya por fin aquí para, bueno, con el logotipo de la ciudad, lo que sea, pero no llega a tanto. La gente vive completamente al margen, hay una cantidad de gente que ni siquiera paga impuestos, ni se lo podría permitir, no demos ideas, pero y que montan y existe una economía que se llama se me ha olvidado la palabra, bueno, digamos que circula completamente paralela. Tú montas tu kiosquito, vendes plátanos y ni el Estado se entera de que tú has puesto una tienda, ni te pasan a cobrar nada nunca, ni tampoco te alcanza, insisto, pero que no les afecta en nada, en cero. En Iberoamérica eso está también muy estudiado, sería legalizar, les falta legalizar lo que ya existe, o sea, oficializar la realidad. Efectivamente, en Bogotá tenían Ciudad Bolívar, que es una población que hay al sur con 1 millón de habitantes, solo empezó a existir legalmente en los años 70, cuando ya llevaban 50 años, hay 1 millón de personas, bueno, 1 millón todavía no, pero ya era una realidad y tardaron 50 años en decir, pues si es que hay una ciudad ahí, o sea. Sí, pues bueno, esto llega al extremo completo. ¿Se me oye? Sí. Sí. Tenemos 5 minutos para no alargarnos mucho más. Si os parece bien, hacemos una ronda final en la que vamos a terminar de solucionar el problema de una vez y para siempre. 1 minuto cada uno. Vamos a empezar por nuestro invitado, José Carlos. ¿Cómo arreglamos Iberoamérica y España? Bueno, yo lo primero es eso, trabajaría mucho nuestro concepto propio de España, y luego pues vamos hacemos Iberia y luego vamos a Iberoamérica, desde un punto de vista trabajando lo cultural primero a tope. Y si creamos un poquito de industria y aquí tampoco, que esto es un país de ganaderos y agricultores y poco más, y pues ya sería el tercer paso y eso ya sería alucinante. Y luego ya saber, para corregir lo que hemos aprendido de la Unión Europea, saber qué hacemos, para qué lo hacemos y que queden bien las cosas para que luego no haya malentendidos de, pero si éramos socios no me vas a... En fin, esas cosas. Vale. Gonzalo. Hombre, como hemos tomado un tema tan sencillo a cometer, pues dar una receta sencilla va a ser también enormemente sencillo. Es complejo en un concepto social como el español el hecho de intentar visualizar un proyecto a largo plazo. Nuestra actitud social nunca ha sido la de tener el temperamento suficiente como para sostener la apuesta de un gran proyecto, y cuando lo hemos intentado no hemos tenido capacidad de sostenerlo más allá de lo que una dificultad al paso nos ha supuesto. En ese caso yo creo que encerrados en nuestro propio laberinto, España no es capaz de encontrar sentido a sí misma. Y creo que el único modo de intentar hacerlo, y eso a lo mejor ya es un poco mi concepción personal, es que el único modo realmente de jugar este partido ya es lanzando la pelota arriba. Es preciso intentar encontrar un mecanismo de identidad ibérico junto al resto de estructuras iberoamericanas que a partir de ellas y usándolas como palanca nos permitan a nivel interno español encontrar una coherencia que al final no sea sino el papel que podamos llegar a desempeñar en algo que trascienda la mezquindad de nuestras vidas y de los relatos que habitamos a día de hoy. Juan. Yo estoy de acuerdo con las dos conclusiones, con vuestras conclusiones. A mí me queda, seguimos teniendo el problema de unas élites ineptas y cortoplacistas. Me queda igual el deseo de que esta tragedia que estamos viviendo con el virus y con la economía se lleve por delante a las élites que nos subyugan actualmente, venga gente mejor y podamos entonces sí hacer lo que estáis proponiendo de primero encontrarnos a nosotros como españoles, luego como ibéricos, utilizar la cultura, la base cultural para expandirnos amistosamente allende los mares,
Pero bueno, primero mientras tengamos estas élites o oligarquías, está complicado. Bueno, pues mi minuto es para sumarme a todo lo que habéis dicho y si acaso yo incidiría sobre todo en la riqueza y la comunidad cultural que por sí sola es una fuente viva y un polo de atracción, sobre todo si se sabe manejar y promocionar. Yo pongo un ejemplo con la televisión por cable que tengo yo aquí instalada. Tengo un canal de noticias francés mundial, en francés, tengo un canal de noticias chino en español, tengo un canal de noticias ruso en español, no tengo ningún canal que merezca ese nombre que cubra el territorio iberoamericano, cuando eso debería ser algo obvio y que todo el mundo tirara de esa fuente de información porque hay intereses comunes. Y una última cosa que yo siempre recuerdo es un documental que vi de unas ruinas en el desierto de Argelia. A mitad del desierto encontraron unas ruinas de un gran templo romano con unas columnas de un mármol carísimo, el mejor del imperio, y sabían que ese mármol había venido de muy lejos, había cruzado el Mediterráneo. Y entonces, que estos locos de romanos se fueran a mitad del desierto de Argelia con sus mejores materiales, montaran el templo, lógicamente era el foro, el Cardo, el Decumano, es decir, la Plaza Mayor. Es decir, montaron lo mejor de lo mejor en el peor de los sitios posible y eso por sí solo era un foco de atracción para las tribus moriscas que habitaban por allí y que inmediatamente al verlo decían, yo quiero ser uno de vosotros. Si en lugar de eso pues les ofrecen algo que no tenga ningún interés, ningún atractivo, no se sumarán. En la medida que haya una élite, esperemos que no gubernamental, que sea capaz de ofrecernos a todos algo en lo que nos interese participar, pues yo creo que podríamos llegar a hacerlo. ¿Alguna última reflexión, chicos? Amén. Amén. Que Dios te oiga. No, está bien. Hombre, sí que puedes encontrar aquí, es decir, es una de las regiones no colonizadas, pero bueno, eso, imperializadas, y encuentras iglesias, encuentras hospitales, encuentras universidades creadas en aquella época del imperio, y lo primero que hoy siguen vigentes, y lo segundo que si tú creas una universidad es porque tú estás creando allí una élite que quieres que esté formada, que esté preparada y que pueda administrar eso, o sea, que realmente se hizo. Bueno, si os parece lo dejamos por hoy. Hasta la próxima semana, chicos. Estupendo. Pues muchas gracias por todo, Juan. Un gusto. Adiós. Gracias. Gusto, chao. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.